Hola, buenos días, buenas noches. Bien, ahora vamos a analizar cuando tenemos baterías conectadas en paralelo. Las baterías conectadas en paralelo funcionarían mejor y en forma más satisfactoria si estas fueran del mismo voltaje y de la misma resistencia interna. Tenemos casos especiales donde las pilas o las baterías no son del mismo voltaje o la misma fuerza electromotriz. En este caso, vamos a ver cómo circulan las corrientes. Tenemos aquí, por ejemplo, una pila A y una pila B, o una pila 1 y una pila 2. Perdón, no son pilas, son baterías. Las baterías están compuestas de varios elementos por pares de placas que le llamaremos elementos. Está compuesta por eh, 5 elementos o pares de placas, y esa está compuesta por 4 elementos o pares de placas. Evidentemente, esta tiene más placas, tiene un mayor voltaje. Esa tiene un menor voltaje. A su vez, la pila o la batería, perdón, más grande tiene mayor resistencia interna y la batería más pequeña tiene una resistencia menor. Cuando las conectamos en paralelo y a su vez conectamos en serie con este arreglo una resistencia de 2.5 ohms, vamos a ver cómo circulan las corrientes. Hay varios métodos que podemos aplicar. Uno sería eh, tomar en cuenta las caídas de tensión y la tensión aplicada por cada pila. Como están conectadas en paralelo, un principio fundamental es de que todo conectado en paralelo está conectado a una terminal común que tiene la misma tensión. Entonces, en estas terminales va a haber la misma tensión, independientemente de que estas dos pilas o baterías, perdón, sean de diferente voltaje. No podemos saber cuál es la tensión que hay en estas terminales, en la terminal A y la terminal B. No es sacando el promedio de las dos, sino hay que hacer un cálculo porque tiene una resistencia interna y de acuerdo a las corrientes que circulan, pues serían las caídas de tensión que se producen en el interior de las baterías. Entonces, ya conociendo nosotros la tensión entre A y B, evidentemente sería la misma tensión aplicada a la resistencia externa de 2.5 ohms porque está conectado a las terminales A y B. Entonces iniciaríamos, ese sería un primer método. Un segundo método sería aplicar eh, las leyes de Kirchhoff, o la primera ley de Kirchhoff, perdón, la primera ley de Kirchhoff, para poder determinar nosotros las ecuaciones resultantes de dos o tres circuitos cerrados. Este método lo veremos en otros videos, por lo tanto nos referiremos nada más al primer método. Si hay que comprobar el resultado, hay que aplicar un segundo método para estar seguros de que nuestro análisis es correcto. Iniciando con nuestro razonamiento y considerando que la tensión entre terminales de las dos baterías como están en paralelo es igual, entonces en esta batería se va a producir, esta tiene una fuerza electromotriz de 6 voltios, pero tiene una caída de tensión producida debido a esta resistencia y el paso de esta corriente que va a disminuir la tensión de la batería. Entonces, consideremos pues que
Si consideramos pues que la tensión en esos dos elementos tiene que ver con que la tensión común en estos dos baterías debe ser la tensión en los terminales AB, que debe ser igual a la tensión de la pila o la fuerza electromotriz de la pila, que en este caso viene siendo E1, menos la caída de tensión que se produce por tener una resistencia interna. Voy a denotar con la R minúscula la resistencia interna. Entonces sería R subíndice 1 por la corriente que circula, de acuerdo a la ley de Ohm. Esa sería la tensión entre A y B. Y debe ser igual a la tensión A y B en esta pila, en esta batería, perdón, otra vez. Entonces sería E2 menos la caída de tensión en esa batería, que sería R2 por la corriente 2. Como podemos ver, en este circuito tenemos tres corrientes. La corriente 1, la corriente 2 y la corriente que pasa por la resistencia. Es evidente que estas dos corrientes llegan al punto A, se juntan ahí, se unen para formar la corriente que va a circular por la resistencia R. Entonces, aquí ya podemos intuir que la corriente que pasa por la resistencia es la suma de las corrientes que producen las baterías. La caída de tensión, pues, en la resistencia R mayúscula o resistencia externa, sería también en terminales de A y B. Entonces, en la resistencia interna tenemos que la tensión A y B, que la corriente, perdón, que circula en esa resistencia es igual a la tensión aplicada, que es la tensión entre A y B, a la resistencia entre la resistencia. De acuerdo a la ley de Ohm. Aquí tenemos también eso. Y habíamos dicho nosotros que B a B, cualquiera de las dos que hayamos sacado, miren, por ejemplo esta o esta, es igual a la corriente. B a B es igual a E1 menos R minúscula 1 por la corriente 1. Perdón, aquí me faltó el subíndice. Todo esto entre la resistencia. Bajo este razonamiento ya podemos encontrar nosotros las corrientes que circulan en este circuito de dos baterías conectadas en paralelo y una resistencia externa. Pero también podemos sacar nosotros, esta sería una ecuación 1 y esta sería una ecuación 2. Una ecuación 3, tenemos que tener tres ecuaciones en virtud de que tenemos tres corrientes diferentes. Sería aplicando, por ejemplo, en el punto B, en el nodo B, la primera ley de Kirchhoff, encontraremos que las corrientes que llegan es igual a las corrientes que salen. Entre las corrientes que llegan en ese punto es I y es igual a las corrientes que salen, que viene siendo I1 más I2. Como podemos ver, aquí ya tenemos una tercera ecuación.
Recuerden ustedes que en estos casos conocemos las fuerzas electromotrices y las resistencias y desconocemos las corrientes, que casi siempre es el objetivo a buscar, encontrar corrientes en un circuito. Aquí tenemos tres ecuaciones y tenemos tres incógnitas, pero cada una de las ecuaciones no tienen las tres incógnitas. Veamos, la ecuación uno nada más tiene la corriente uno y la corriente 2, pero no tiene la corriente que pasa por la resistencia. La ecuación 2 sí tiene la corriente que pasa por la resistencia externa y la corriente uno, pero no tiene la corriente 2. La ecuación 3 sí tiene las tres corrientes. Podemos hacer una cosa, hacer un sistema, solucionar un sistema de tres ecuaciones simultáneas con tres incógnitas, aun y que falten en incógnita en alguna de ellas. Pero para hacer un poco más sencillo esto, pues podemos nosotros optar por, por hacer un sistema de dos ecuaciones nada más. ¿Cómo le podemos hacer? Por ejemplo, esta ecuación simplemente nos quedaría así, miren. Vamos a poner en el primer miembro de la ecuación las incógnitas y en el segundo los valores constantes que no tengan incógnita. Entonces sería, en el primer miembro de la ecuación quedaría ese término tal como está. Sería menos R1 y 1. Este lo pasaríamos al primer miembro. Como el signo negativo pasa con signo positivo, más R2 y 2. Y pasaríamos al segundo miembro de la ecuación, E2, que ya está ahí, menos E1. Así nos quedaría la primera ecuación. La segunda, pasamos este al primer miembro de la ecuación, nos quedaría IR, y luego pasaríamos ese término al primer miembro de la ecuación, con signo contrario sería más R1 y 1. Y pasaríamos, y dejaríamos E1 en el segundo miembro de la ecuación, que sería E1. Y así nos quedaría la segunda ecuación. La tercera, tal como está, porque la vamos a emplear así como está. Ahora, para hacer un sistema de dos ecuaciones, aquí tengo I1 y 2. Aquí nada más tengo I1, falta I2. Tengo I, entonces puedo sustituir esta I por su equivalente para tener las dos incógnitas I1 e I2. Lo haría en la parte de más abajo. Veamos. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. La ecuación 1, entonces la tendríamos así. Menos R1 y 1 más R2 y 2 igual a E2 menos E1. La ecuación 2 nos quedaría, si sustituimos esto, lo sustituimos por I, entonces nos quedaría I1 más I2 que multiplican a R más R1 y 1 igual
AE1. Esta es la ecuación 2. Vean cómo nos va a ir quedando la ecuación. A la 1 le vamos a sustituir por los valores. R1 es 0.8, entonces sería menos 0.8 y 1 más 0.6 y 2, que es el valor de R2, igual a 5 menos 6. E2 es igual a 5 y E1 igual a 6. La ecuación 2. Aquí nos quedaría haciendo este producto nos quedaría R y 1 más R mayúscula y 2 más R1 y 1 igual a E1 de la ecuación 2. Un siguiente paso sería sustituir los valores de la ecuación 2. Entonces la 1 la ponemos tal cual. La volvemos a repetir. Haciendo la operación 5 menos 6 nos quedaría menos 1. La ecuación 2 sería 2.5 y 1 más 2.5 y 2 más R1 que es 0.8 y 1 igual a 6. Simplificamos la ecuación 2. Serían 2.5 más 0.8 nos darían 3.3 y 1 más 2.5 y 2 igual a 6. Ya tengo mis dos ecuaciones. Una matriz de estas ecuaciones me quedaría así. Menos 0.8, 3.3, 0.6, 2.5 y los términos independientes serían menos 1 y 6. Este sería mi matriz. Siguiente paso sería solucionarlo. Lo más fácil es solucionarlo por medio de determinantes, teniendo esa matriz, y nos quedaría que la corriente 1 es igual. Vamos a poner el numerador, la matriz en el numerador y la matriz en el denominador. Y recuerden ustedes, si buscamos I1 con son los coeficientes de I1, los sustituimos por los términos independientes que no tienen variable. Entonces sería menos 1, 6. Y los otros coeficientes serían 0.6 y 2.5. Y en el denominador tendríamos nosotros menos 0.8, 3.3, 0.6, los coeficientes de las variables y 2.5.
Con esto nosotros, ya con esa matriz, nosotros podríamos ya resolverla de una manera más sencilla y nos daría lo siguiente. Nos daría el siguiente, lo voy a hacer con detalle para que no nos perdamos. Aquí me daría menos 1, 2.5. ¿Cuál fue el resultado de esto? Recuerden que se multiplica en forma diagonal. Aquí está el producto. Y lo en forma diagonal hacia arriba, agregando un signo negativo. Esto nos daría 0.6 y 6. En el denominador nos quedaría menos 0.8 por 2.5 menos tendríamos ahí 3.3 por 0.6. Entonces en el denominador tendríamos menos 2.5, el producto ese, menos 3.6, este producto. Todo eso entre menos 2, menos 1.98. Esto nos da igual a menos 6.1 entre menos 3.98, que nos va a dar igual a más, voy a poner todas las cifras para no generar ningún error, sin redondear absolutamente nada, su valor tal cual. Son muchos números, pero es mejor para no generar error y tener exactamente lo que es. Aquí es esta cantidad, 1.53 amperios. Ahora, para obtener I2, pues es más sencillo, porque el denominador ya no lo vamos a calcular, ya lo tenemos, nada más el numerador. Esto nos daría, ponemos los coeficientes en el numerador y sería lo siguiente. Tendríamos que poner menos 0.8, 3.3. En lugar de los coeficientes de I2, que son estos, pondríamos los que están después de la igualdad. Sería en el segundo miembro de la ecuación, menos 1 y 6. Abajo ya sabemos que es menos 3.98. Esto nos daría igual a menos 0.8 por 6 menos 1 por 3.3. Recuerden, lo que hice fue multiplicar estos, producto de estos dos, menos el producto de estos dos. Nos queda de esa manera. Recuerden, el denominador ya lo tenemos, menos 3.98. Esto nos dará igual a menos 4.8 con ese producto más 3.3. Todo eso entre menos 3.98. Esto me daría igual a menos 1.5 entre menos 3.98. Por lo tanto,
haciendo el cociente, tenemos que I2 es igual a 0.37 y los demás números que los voy a poner para que mi resultado sea lo más exacto posible. Y ya sabemos que I es igual a I1 más I2, que sería 1.53 más 0.37. Y por lo tanto, la corriente I que pasa por la resistencia, la suma de los dos me va a dar un valor de 1.909. Y más números, que le voy a poner todos, es el número exacto, porque aquí no estoy redondeando ni tomando en cuenta cifras significativas, simplemente este sería el estado amperios. Esta es la corriente que circulan, pues tenemos las tres corrientes que circulan. La corriente 1, que es 1.53 y 2.37. La suma de los dos me da 1.909. Esta es una forma de calcular las corrientes en una conexión de dos baterías en paralelo con tensiones diferentes. Si fueran iguales, pues el cálculo es sencillo porque ya no tendríamos que hacer ese análisis, simplemente la tensión sería la misma. Si este fuera de 6, este fuera de 6, la tensión entre A y B sería de 6 voltios. Pero como son diferentes, tienen que hacer este análisis. Y con eso encontramos las tres corrientes. Un segundo método lo veríamos en un video después, aplicando las leyes de Kirchhoff y ecuaciones de Maxwell para poder solucionar sistemas de redes con más de dos baterías en un circuito. Bueno, gracias. Hasta luego.